pactos de sangre. The second week we talked about a couple of different covenants just as an example of how God approaches and reinforces those covenants. Y la semana 2 hablamos de un par de estos pactos y vimos cómo el Señor trata con estos pactos, cómo Él los maneja y los refuerza. Last week we talked about the covenant with Noah. Entonces la semana pasada empezamos hablando de el pacto con Noé. And now we're going to finish Abraham today. Y hoy vamos a terminar el pacto de Abraham, con Abraham. But even though there are many, many covenants in the scriptures, Pero aun cuando existen muchos pactos en las escrituras, we are focusing specifically on the 5 most important blood covenants. nos estamos enfocando en los 5 de pactos más importantes en las escrituras. The first one was Noah. El primero fue el de Noé, The second one is Abraham. el segundo de Abraham, The second one is the Mosaic covenant. el siguiente fue el mosaico, o sea, el de Moisés. The fourth one is the Davidic covenant. El siguiente es el davídico, que es con David. And the last one we're going to talk about is the new covenant, or the covenant with Jesus. Y el último pacto del que vamos a hablar es el pacto entre Jesús, que es el nuevo pacto. We are still on the introduction to this school. Y aún seguimos en la introducción de la escuela bíblica. And so this is like basic information we have to have. Y esa solo es como la información básica que debemos de tener. Paul even helps us understand something in 1 Timothy. Y Pablo incluso nos ayuda a entender un poco más esto en Primera de Timoteo. Where's Timothy at? New Testament or Old Testament? Chapter 1, Capítulo 1, 6 through 9. del 6 al 9. Paul is giving instructions to Timothy, Aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo and he is helping Timothy understand some of the inconsistencies with certain people teaching. y él está ayudando a entender a Timoteo algunas inconsistencias de cómo la gente estaba enseñando. Primera de Timoteo 1, del 6 al 9. Y dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entiendan lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. The point we're trying to make clear is that he is telling Timothy Entonces el punto que tratamos aquí de establecer es que él está tratando de ayudarle a Timoteo. we can see many men in the spiritual world or in religion or in congregations Que él pueda ver a muchos de estos hombres, tanto en la religión como en el mundo espiritual, they talk about many things that have no fruit. y que están hablando de muchas cosas que no tienen ningún fruto. And what Paul is saying, Y lo que Pablo está diciendo they want to es be teachers of the Word of God. que ellos quieren ser maestros de la palabra de Dios. The problem is they don't understand it. El problema es que no lo entienden. They don't understand what they are saying No entienden lo que ellos están diciendo, or the matters in which they think they're very confident about. o como lo que el contexto en el que de estos creen que fue escrito. When we're dealing with the Scriptures, Entonces, cuando estamos hablando de las we escrituras, need to understand how God builds His Word in us. debemos entender cómo el Señor construye su palabra en nosotros.
Because as he progresses in us, porque a medida Él vaya progresando en he nosotros, has a specific idea and order. Él tiene una idea específica y un orden específico para nosotros. We can learn a lot faster and a lot easier if we do it in a way that's going to produce fruit. Y nosotros podemos crecer más rápido si podemos entender este orden que puede producir ese fruto. In this particular case, we can find many, many places in the New Testament that refer back to Abraham. Y podemos incluso en este caso usar muchas de las escrituras del Nuevo Testamento que se refieren a Abraham. And religion and congregations want to refer to Abraham for the wrong reasons. Y en la religión usted va a ver que las personas usualmente quieren referirse a Abraham, pero por las razones equivocadas. They want to use Abraham to try and support blessings or prosperity. Quieren usar a Abraham para poder tenerlo a él como fundamento de las bendiciones y prosperidad. They even want to talk about Abraham's faith, Incluso quieren hablar de la fe de Abraham. but they don't understand faith from Abraham's perspective. Pero ellos no entienden la fe realmente desde la perspectiva de Abraham. When we're dealing with covenants, Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de los pactos, they must be fulfilled by faith just as promises are. ellos deben de ser cumplidos por fe, así como las promesas deben de ser cumplidas por fe también. Faith is how everything is accomplished in the spiritual world. En el mundo espiritual, la fe es la forma en que todo se cumple, But it's not faith as religion counts faith, pero no es una fe como la religión cuenta la fe, because they believe that faith is to receive something. porque para ellos la fe es creer que va a recibir algo If usted. I believe in the Lord enough, I'll get something. Si yo creo lo suficiente en el Señor, voy a obtener algo de Él. They try and use the idea of faith to manipulate something from the Lord. Entonces ellos están tratando de usar la idea de la fe para poder manipular al Señor y obtener algo de Él. But this isn't the kind of faith that Abraham teaches us. Pero este no es el tipo de fe que Abraham nos muestra y nos enseña. We find Abraham's kind of faith, the faith that God received and accepted, Porque vemos la fe de Abraham como una fe que el Señor acepta y que Él se siente agradado con ella. and it's because of his faith that God wanted to enter into a covenant with him. Y es a través de la fe que Él tenía que el Señor decidió tener un pacto con Él, hacer un pacto con Él. So when we understand the significance of a covenant, Entonces, cuando entendemos el significado de un pacto and God picked specific men to create a covenant with, y vemos que el Señor empieza a elegir hombres específicos para crear este pacto, hacer este pacto con ellos específicamente, we have to understand that it was their faith that attracted God to them. debemos entender que fue la fe que estos hombres tenían que atrajeron al Señor a estos hombres. They were pursuing the Lord. Ellos estaban buscando al They Señor. were searching for him. Ellos estaban buscando y buscando dónde estaba el Señor. They were trusting the Lord when no one else around them was. Y ellos estaban confiando en el Señor cuando nadie más a su alrededor estaba confiando en el Señor. They were giving their heart to the Lord by faith. Y ellos a través de la fe estaban dándole sus corazones al They were Señor. not trying to receive something. Y vemos que no estaban tratando de recibir algo para ellos. Rather, the object of their faith or the goal of their faith was to create a relationship with the Father. Más bien la meta o lo que ellos querían alcanzar con la fe que ellos tenían era poder tener y establecer una relación con Dios. We can see the same principle in the world often. Y podemos ver este principio frecuentemente en el mundo. Let's say you find a boy or girl you want to have a relationship with. Digamos que usted encuentra un joven o una joven con la cual usted quiere tener una relación, entablar una relación, una I said amistad. that wrong. Lo dije eso incorrecto. You should never do it when you're young. No lo tienen que hacer cuando son jóvenes. You have to be at least 25 before you're Más o- looking for a man or a woman to have a relationship with. Tienen que tener por lo menos unos 25 años para poder andar buscando tener una relación con un muchacho o una muchacha. Any younger, it's always a catastrophe. Y si usted la quiere tener una relación con un muchacho o una muchacha más joven, va a ser una catástrofe. That's true.
Esa es la verdad. Raise of hands of all those who've had a relationship before you were 25. Levante la mano aquellos que han tenido una relación antes de los 25. Vaya vos. Everybody put your hand down where it wasn't a catastrophe. Ahora, bajen la mano los que no terminó en catástrofe esa relación. They're all catastrophes. Todas terminaron en catástrofe. If you survive, Si usted sobrevivió, it's a miracle. es un milagro. Literally a significant miracle of God. Literalmente un milagro significativo del Señor. This is the reality of human nature. Esta es la realidad de la naturaleza humana. Under 25, Entonces, si tenemos menos de 25, you have almost no chance. realmente no tienen casi que oportunidad de It's lograrlo. reality. Es la realidad. It's the way it is. Así son las cosas. Because we are unable to create a real relationship at that age. Porque somos incapaces de poder establecer y construir una verdadera relación antes de esa edad. It just doesn't work. No funciona. We're too incomplete. Porque estamos demasiados incompletos. We don't even know who we are, let alone figuring out who someone else is. Ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros mismos, peor para andar tratando de averiguar quién es la otra persona. When it comes to the Lord, Y cuando se trata del Señor, He is trying to establish a relationship. Él está tratando de establecer una relación. These covenants Y estos pactos, are doors in which we can see His mind through. entonces son como puertas donde nosotros podemos ver la mente del Señor. These covenants that He created with these men Estos pactos que Él realizó con estos hombres were men that found favor with God. fueron hombres que encontraron favor con el Señor. He was attracted to them. Él se sintió atraído por ellos He wanted to have a relationship with y them Él quiso tener una relación con ellos based on qualities, based on integrity, based on faith. basado en cualidades, en fe y basado en su integridad. This is the idea behind a covenant. Y esta es la idea detrás de los pactos, de tener un If you pacto. love someone enough, Si usted ama lo suficiente a una I'm not persona, talking about worldly love, that's just irrelevant y here. no estoy hablando de un amor terrenal, porque eso es irrelevante aquí. Talking about real spiritual love. Estoy hablando de un amor que es real y espiritual. When you begin to work in that dimension of understanding, Cuando usted empieza a trabajar en esta dimensión de entendimiento, these men estos hombres proved to the Lord le probaron al Señor that they were interested in Him, que ellos estaban interesados en Dios, not what He could do for them, no en lo que Dios podía hacer por ellos, not what He could provide for them, no lo que Dios podía proveer para ellos, not for the answers of their prayers, no para que Dios le contestara sus for oraciones, blessings, not no for por las prosperity. bendiciones o prosperidad, not to feel good or be comfortable, no para sentirse mejor y más cómodos, not to gain land or horses or cows. no para poder obtener más tierra, más ganado, más vacas, These men were interested in the Lord Himself. sino que estos hombres estaban interesados en Dios mismo. This is the key here, Y esta es la clave aquí, because a covenant porque un pacto is the integration of two people's souls. es la integración y la unión del alma de dos personas. And God was attracted to these men Y Dios se sintió atraído por estos hombres because they loved the soul of God, porque ellos amaron el alma del Señor not the stuff He could do. y no las cosas que Él podía hacer. You understand? ¿Pueden entenderlo? These covenants are based on a real spiritual love. Y estos pactos están construidos en un amor verdadero y espiritual. What we do Lo que nosotros hacemos in congregations or religion or even the Jews, en las congregaciones, religión o incluso los judíos lo hicieron, we twist it into something ugly. es que nosotros retorcemos o lo cambiamos a algo horrible esto. Because the blood covenant
porque un pacto de sangre is the purest form of spiritual love es la forma más pura del amor verdadero y espiritual, because it doesn't depend on anything else porque no depende de nada más except each other's soul. excepto de el alma de cada una de las personas del pacto. In other words, it's an unconditional agreement Entonces, en otras palabras, es un acuerdo incondicional que to realizan love each other forever. de amarse el uno al otro para siempre. You understand? ¿Pueden entender? So Abraham, Entonces, Abraham, we see, began with faith, vemos que él empezó con fe, true faith, con verdadera fe, not selfish faith. no una fe egoísta. It continued with God giving Abraham a promise Y luego continuó con que Dios le dio una promesa a to él give him a son, de darle un hijo a not él. just a normal son, Y no un hijo normal a y común, spectacular miracle son, sino un hijo que iba a ser un milagro espectacular. a 99-year-old man and an 86-year-old woman. Porque era un hombre de 99 años y una mujer de 96 años. Pretty spectacular son. Entonces vemos que era un hijo espectacular. Abraham believed God, Y Abraham creyó en el Señor. and it counted to him as, and God counted his faith as righteousness. Y Dios le contó esa fe a él como justicia. We talked about it last week, Y Genesis hablamos- 15:6, if you're taking notes. Hablamos de esto la semana pasada, de Génesis 15, del 1 al 21. Then God said he was going to give Abraham's descendants the land that he lived in. Y luego Dios le hizo la promesa que le iba a dar a la descendencia de Abraham toda esa tierra. And remember, we talked about it. Y recuerden que hablábamos de esto. Abraham told God, Abraham le dijo al Señor, how do I know that these things are true? ¿cómo puedo saber que esto es real? And we had to realize something. Y nos dimos cuenta de algo, This was not because of a lack of faith, que él no hizo esta pregunta solo porque él carecía de fe. because God just gave him righteousness 2 verses earlier, Porque 2 versículos antes dice que Dios le contó su fe como justicia, based on his unbelievable faith. basado en esa fe increíble. What we see in Abraham's question Lo que podemos ver en esa pregunta 2 versículos después de is Abraham evidence of a relationship. es la evidencia de la relación que existía entre Abraham y el Señor. Abraham was just talking to his friend. Abraham solo estaba hablando con su amigo. Father, Padre, how do I know these things are true? ¿cómo puedo saber que estas cosas son la verdad, son reales? Let me show you. Déjeme demostrárselo, Let me le dijo el prove Señor. to you. Déjeme comprobarle a usted. And he cut a covenant. Y ahí ellos cortaron un pacto. Basically, God at that point Básicamente en ese punto el Señor was giving Abraham everything that heaven could give. Dios le estaba dando a Abraham todo lo que los cielos podían dar. There were no limitations anymore. No hubieron ninguna limitación más. God gave Abraham his heart, soul, mind, and strength. Dios le dio a Abraham su mente, su corazón, sus fuerzas, su alma. And Abraham gave his heart, soul, mind, and strength. Y lo mismo hizo Abraham. Le dio a él todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas, toda su alma. God proved, Y Dios le probó a él. I do not lie, Yo no miento, I do not deceive. yo no engaño. I'm telling you. Yo le estoy diciendo a usted. In fact, I'm going to give you De hecho, yo le voy a dar a usted, myself. a mí mismo. Me In voy a a dar covenant. a usted y me lo voy a dar a través de un pacto. So that's where we left off. Ahí es donde nos quedamos.
Genesis 17. Ahora Génesis 17. This is a completely different covenant. Y este es un pacto completamente diferente. And we have to realize Y debemos de darnos it's cuenta based on the same idea. que está basada en la misma idea. Está basado en la misma idea este pacto. Based on faith. Está basado en la fe. It's based on a relationship. Está basado en una relación. You don't make covenants with people you don't have a relationship Usted no hace un pacto con una persona que usted no tiene una relación, with, unless you really have faith. a menos que usted realmente tenga mucha fe. Do you understand? ¿Pueden entender? So, Entonces, we're going to read first 1 through 5. vamos a leer primero del 1 al 5 de Génesis 17. Y dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Now remember last week the question was in the covenant in chapter 15 is what did Abraham give? Entonces, ¿recuerdan la pregunta de la semana pasada con respecto al capítulo 15 de Génesis, que hablamos de cuál era la parte que le tocaba a Abraham? Because it seemed like Abraham, like the Lord was giving everything. Porque aparentemente el Señor era el único que estaba dándolo todo. I'm Ay, going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer esto. And he didn't ask Abraham for anything, did Y he? pareciera que Dios no le había pedido nada a Abraham, ¿verdad? And so the question was asked, what is Abraham's part? Entonces la pregunta fue hecha: ¿cuál era la parte que le correspondía hacer a Abraham? And what did we discover? ¿Y qué descubrimos? Abraham, Abraham, by entering into a blood covenant, al entrar en un pacto de sangre con el Señor, automatically de forma automática gives himself. tenía que darse él mismo. And this is what the Lord wanted. Y esto era lo que el Señor deseaba. He wanted Abram. Él quería a Abraham. He wanted the man Abram. Él quería a ese hombre Abraham. He wanted to be as close to Abram as possible. Y él quería poder estar tan cerca como fuese posible de Abraham. And to mingle natures, to mingle souls. Y para poder mezclar y unir las vidas y las almas de ambos. It's done through a blood Y covenant. para que eso sucediera, tenía que hacerse a través de un pacto de sangre. Here we see Y aquí lo que vemos something different. es algo diferente. God starts out with what Abram must do. Porque aquí Dios empieza estableciendo lo que Abraham debe de hacer primero. He says, I am God Almighty. Le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. And he tells Abram, Y le dice a Abraham: walk before me and be blameless. camine delante de mí y hágalo sin culpa, sin tacha. Simple. Algo sencillo, algo simple. No problem here, right? Ningún problema aquí, ¿verdad? Now we need to see, Ahora, nosotros tenemos que ver, we'll just make an observation. vamos a hacer unas Remember in the observaciones. beginning of blood covenants in week 1, we talked about Elohim. Recuerdan que en la semana 1, cuando hablábamos de los pactos, hablábamos acerca de Elohim. That title of God Ese- indicates a blood covenant relationship between three expressions. Y ese título de Dios lo que expresa es la unión de la Trinidad y de cómo esta es expresada a través de un pacto de sangre. Then we found out in chapter 14 of Genesis Y luego en el capítulo 14 de Génesis encontramos that Melchizedek was the priest of the God Most High, or El Elyon. y que Melquisedec era el sumo sacerdote de el más alto, el Dios más alto, That title, el Elión. yes, El Elyon.
Sí. That title Entonces ese título del Señor, literally is God above all other gods. eso significa Dios, que es Dios sobre dioses, o sea, es el más alto. Whatever God you can think of, De cualquier Dios que usted pueda pensar y creer, God's higher. Dios es más alto. Doesn't matter. No importa lo que usted imagine. Just imagine whatever God you want. Imagínese cualquier Dios que usted quiera. You want to wake up, you want to make one, you want to think of one. Quiere hacer uno o pensar en uno, Doesn't matter. no importa. He is the God of all gods. Él es el Dios de dioses. Here, Y aquí he is El Shaddai. Él es el Shaddai, I am God Almighty. que significa el Dios An Todopoderoso. entirely different word in Hebrew. Y es una palabra completamente diferente en hebreo. So we've seen in just 15 chapters, Y entonces vemos en 15 capítulos 3 different titles for the Lord God. 3 diferentes títulos para el Señor El Dios. Shaddai is the El Shaddai provider God. es el Dios proveedor. More literally even, Y de forma más literal, I don't want to get this wrong. It has to do with his breast. tiene que ver con su pecho. He provides. Quiere decir que Él provee. He provides whatever we need. Él provee lo que nosotros necesitamos. For a mother and a child, Para una madre y un bebé, that child really only needs one thing. ese bebé solo necesita una cosa de su madre. This. Esto. That's it. Eso es todo. He is telling Abram, Entonces Él está diciendo a Abraham, I'm El Shaddai. yo soy el Shaddai. You don't need anyone else besides me. O sea, usted no necesita a nadie más además de mí. That's it. Eso es todo lo que I usted don't care who's necesita. around you. I don't care what you have for a problem. A mí no me importa quién esté a su alrededor o quién esté ahí para solucionar sus problemas. This is who I am. Este es quien soy yo. I am El Shaddai. Yo soy el Shaddai. He says, I will establish my covenant between me and you. Y le dice, yo estableceré mi pacto contigo I will multiply you exceedingly. y te multiplicaré en gran manera. And Abram fell on his face. Y dice que Abraham se postró sobre su rostro. We find this is a common reaction, Y vemos que esta es una reacción común, a common response una respuesta común of these men called Noah and De- Abram and Moses and David. de estos hombres llamados Noé, Abraham, David. Es una respuesta de ellos normal, Humility. es humillarse a ellos mismos. They never hesitated. Ellos nunca lo dudaron, They knew their place. porque ellos conocían su lugar. They knew who the Lord was, Ellos conocían quién era el Señor and they knew who they were. y conocían quiénes eran ellos. And so their response is always, Entonces la respuesta de ellos siempre fue, yes, Father. sí, Padre. As for me, behold, my covenant is with you. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, You should be a father of a multitude of nations. y serás padre de multitud de And he naciones. changed his name from Abram to Abraham. Y le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Verses 6 through Ahora, 8. del 6 al 8 vamos a leer. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. This is God's part. Esta es la parte del Señor. Abram, Abraham just walk blameless. solo camine de forma pura, limpia y sin mancha, And God's going to do all the rest of the stuff. y Dios va a hacer todo el resto de las cosas.
He's going to bless him, Él le va a bendecir, establish the covenant, establecer el pacto de él include con his él descendants. y va a incluir a la descendencia incluso de He's going Abraham to give them the land of his sojournings, y le va a dar a ellos la tierra fecunda all the land of Canaan for an everlasting possession. y le va a dar toda la tierra de Canaán como una posesión perpetua. And I will be their God. Y yo seré su Dios, dijo él. And Abraham's thrilled, right? Y Abraham está asombrado. Why wouldn't you be? ¿Por qué él no lo estaría? If you knew that your children are going to follow after God all of their life for generations, Si usted supiera que todos sus hijos y sus descendencias y generaciones por venir van a seguir al Señor, that's a pretty great covenant. ¿no le parece a usted un pacto asombroso See or ese? no? Sí. So, we're going to Entonces, continue 9 through 14. vamos a continuar del 9 al 14. Y dice, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado de tu dinero. Así será mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. So, Entonces, the first thing we have to establish lo primero que debemos de establecer is first Abraham believed, es que primero Abraham creyó and then he entered into a covenant. y luego él hizo un pacto con el Señor. Faith came before Entonces the covenant. vemos que la fe vino antes que el pacto. His heart was given to the Father before this covenant. Su corazón había sido dado al Señor antes de que se realizara el pacto. Because the Lord says this is the sign. Porque el our Señor dice, covenant. esta es solo la señal de nuestro pacto. This is the sign that we've given each other to each other. Y esta es la señal que estará ahí para mostrar que nos hemos dado el uno al otro. I am yours and you are mine. Eso quiere decir que yo soy suyo y usted es mío. And we're going to literally cut the covenant with your blood. Y literalmente vamos a cortar un pacto con su sangre. Circumcision. La circuncisión en este caso. They are creating Ellos están creando an agreement not only with Abraham, un acuerdo no solo entre Abraham y Dios, but anyone associated with his faith. sino cualquiera que se asociara con su fe. Because what does God say here? Porque ¿qué es lo que dice el Señor aquí? First of all, Primero Any- que nada, any male among you who is 8 days old shall be circumcised. cualquier varón que tenga 8 años debe de ser circuncidado. Anyone throughout your generation, Y cualquiera a través de sus generaciones. a servant who is born into your house, Asimismo, el siervo que ha nacido en tu casa or who is bought with money from any foreigner, o que ha sido comprado con dinero a cualquier extranjero who is not of your descendants. que no sea de tu A descendencia. servant who is born in your house or who is bought with money shall surely be circumcised. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa Thus shall my covenant be in your flesh for an everlasting covenant. o el comprado con tu dinero. Así será mi pacto en vuestra carne como un pacto perpetuo. Remember, Recuerden, Abraham was not a Jew. Abraham no era un judío, He was a Chaldean. él era un caldeo. He didn't speak Hebrew, he spoke Phoenician. Entonces él no hablaba hebreo, él hablaba fenicio. This covenant is based on Abram's faith and anyone who enters into his faith through his household. Entonces este pacto era
por la fe de Abraham, ¿verdad? Y todo aquel que entrara a su casa por esa misma fe. We can see this idea in the New Testament. Y podemos ver esta misma idea en el Nuevo Testamento. We are entering into a covenant with God Nosotros estamos entrando en un pacto con el Señor through the faith of Jesus. a través de la fe de Jesús. Because without the faith of Jesus, Porque- without the faith of Jesus, Sin la fe de Jesús, we can't enter the covenant. nosotros no podemos entrar en este pacto con el Señor. The covenant's being established Entonces el pacto está siendo establecido between us and the Father entre nosotros y el Padre because Jesus trusted the Lord por God. causa de que Jesús confió en el Señor Dios. Do you understand? ¿Pueden entenderlo? Without the faith of Jesus, Sin la fe de Jesús, we would not have a covenant. nosotros no podríamos tener un pacto con el Señor. And it's the same as all of the Israelites, Y es lo mismo con todos los israelitas, all of Abraham's servants, todos los siervos de Abraham, all of those associated with Abraham todo aquel que estaba asociado con Abraham could enter in through Abraham's faith. podía entrar y ser partícipe de la fe de Abraham. It was the door Entonces él era como esa puerta that allowed many, many people que le permitió a muchas personas to enter into this covenant. poder entrar y ser partícipes de este pacto. Because there's all kinds of people that are going to be circumcised here. Porque aquí se está refiriendo a una gran cantidad de personas que van a ser circuncidados, que They se were tienen not- que someter They were not born of Abraham. a la circuncisión y que no nacieron de Abraham, They were just servants. que solo eran siervos, They weren't Jews. no eran judíos, They weren't Israelites. no eran It israelitas. was impossible. Era The imposible. Israelites weren't created for 2 more generations. Porque los israelitas no fueron creados hasta después de 2 generaciones después de Abraham. This is how we can understand how Abram was going to be a father of many nations. Entonces aquí podemos empezar a entender cómo es que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. Not just one, No solo nation. de una nación, not just one Jewish nation. no solo una nación judía. He changed his name to Abraham, Y por eso Dios le cambió su nombre a Abraham, a father of many nations. que significa padre de multitudes o de muchas naciones. So Abraham's promise and covenants, Entonces, las promesas de Abraham o los pactos de Abraham they are global ideas. son ideas globales. We're going to see later on Y vamos a ver más adelante a more restricted idea. una idea un poco más restringida. Any question about this so far? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Entonces este es la confirmación del pacto anterior. So is this like a confirmation of the other covenant, the covenant Es un before? pacto diferente. No. Or it's a Totally complete- different covenant. Es un pacto totalmente diferente. So the covenant of circumcision, Este es el pacto de la circuncisión. different covenant. Es un pacto God's diferente. establishing different criteria. Aquí Dios está estableciendo criterios diferentes. The act of the blood covenant is still the moving force. Entonces el pacto aún sigue siendo como esa fuerza que lo mueve. But this covenant is based on different conditions Pero than the other este one. pacto está basado en condiciones diferentes al otro. Before, Abraham just had to give himself. Antes solo tenía que darse a sí mismo Abraham, Now the Lord darse a él. is asking Abraham to walk blamelessly. Ahora el Señor le está pidiendo a Abraham que debe de caminar sin tacha, sin culpa. Now it's more than just faith. Entonces ahora es más que solo tener fe, It's walking according to that faith now forever. sino que ahora se trata de caminar de acuerdo a esa fe para siempre. God is also establishing También Dios está estableciendo different criteria for the descendants as well. diferentes criterios para la descendencia también. Now they're going to be included in the same idea of
what God is going to establish here. Ahora ellos están siendo incluidos en la idea de lo que Dios está estableciendo aquí. Make sense? ¿Tiene sentido? Nata? En relación a las personas que fueron circuncidadas, In relationship of the person that were or that had it to be circumcised also. el Señor no solo estaba viendo el pacto con las generaciones de Abraham, So God was not looking just this covenant just with the generations of Abraham. No. Sí, que no solo lo estaba viendo con las generaciones de Abraham. porque yo estaba escuchando el comentario de Maya acerca de los gabaonitas Because I was listening to the comment that Maidon made about the Gabionites. y ellos fueron parte del pueblo, estuvieron con el pueblo del Señor. And they become part of Israel, part of God's people because of Y it. también cuando vino Jesús And when Jesus came, y la cananea en Simeón and the Canaan woman and the soldier, the Roman soldier, y hoy nosotros. and now us today. Yes. ¿Sí? The promise was given, La promesa fue dada, like we talked about last week, como lo hablábamos la and semana we'll talk pasada, about, in fact, we haven't talked about it much yet, y aún no hemos hablado tanto o mucho acerca de la promesa, but the promise was given to Abraham and his seed. pero la promesa de Dios fue dada a Abraham y a su simiente, a su semilla. And anyone can enter in by promise Entonces todos pueden entrar a través de la promesa, because all they need is faith. porque todo lo que necesitan es tener fe. This is the distinct idea behind Abraham. Y esta es la idea distinta detrás de Abraham. This is so much different than Mosaic covenant that the Jews entered into. Y este es una idea totalmente distinta, por ejemplo, al pacto mosaico en el que entraron los israelitas. Abraham, Isaac, and Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, they enter into this covenant ellos pudieron entrar y ser partícipes de este pacto without law. sin la ley, There's no laws here. porque aquí no existía la ley, ninguna ley. God is just asking Abraham, Dios solo le está pidiendo a Abraham, be faithful to my relationship with you. sea fiel con mi relación con usted, en nuestra relación. Walk blamelessly. Camine sin tacha, Before sin me. culpa delante de mí. There are no laws involved here. Entonces vemos que no hay ninguna ley envuelta aquí. God is just asking Abraham to walk blamelessly, you and I together as friends. Sino que Dios le está pidiendo a Abraham simplemente camine sin tacha y sin culpa delante de mí. Se lo pide como amigos. See the idea? ¿Puede ver la idea? This promise, which we'll go through in more detail, maybe at the end, Y esta promesa que probablemente vamos a verlo ya finalizando esto, we have to find that the promise and the covenant are different paths. debemos de ver que la promesa y el pacto son dos caminos diferentes. Okay, so Está bien, does that answer your entonces- question for now? ¿Contesta su pregunta por ahora? Sí, y otra pregunta es acerca de, And other question is, por ejemplo, cuando los israelitas llegaron a Canaán, for example, when the Israelites came to Canaan, había otra sociedad ahí. there were other societies there. Yes. Y toda esta sociedad And all that society, conocían acerca de las leyes que ellos tenían. they knew about the laws that they have. It's a question. If they knew about no. them. No, Not specifically. no de forma específica, The law of Moses was not porque published to the world, so to speak. la ley de Moisés, por decirlo así, no estaba publicada para el resto del mundo, It was an internal covenant sino que era and law. Era un pacto interno y la ley existía internamente Remember, the también. people in Canaan Recuerden, las personas en Canaán were designed to be totally exterminated. estaban diseñadas para ser totalmente exterminadas. They were not going to have a part in the covenant Ellos no iban a tener ninguna parte en el pacto, because porque two reasons. existían dos razones. One, Una, their practices would have corrupted the purity of what God was trying to create in Israel. su práctica hubiese corrompido lo que el Señor estaba intentando hacer en Israel.
And secondly, they didn't have the foundation to believe the Lord God yet. Y segundo, ellos todavía no tenían la habilidad de creer en el Señor. Remember, faith Recuerden, is supposed to be the prerequisite to a covenant. recuerden que la fe es como un prerequisito, algo que se debe dar antes de establecer un pacto. God is making covenants with those who trust Him. Y Dios está haciendo pacto con aquellos que confían en Él. People in Canaan, Las personas de Canaán, those different tribes, todas esas tribus diferentes que existían ahí, they were going to be the enemy of what God promised Abraham and his descendants. ellos iban a convertirse en los enemigos de lo que Dios estaba tratando de hacer con la descendencia de They Él. were never going to submit or trust God. Y ellos nunca iban a someterse ni confiar en el Señor. It's just the reality. Esa era solo la realidad. That make sense? Entonces, los gabaonitas tuvieron fe. So the Gibeonites, did they had faith? Pardon? The Gibeonites? Gibeonites had No, faith. Joshua made a mistake. No, ahí fue un error de Josué. Now, Gibeonites might have developed Ahora, los Gibeonitas tal vez desarrollaron a faith in God, una fe en el Señor, but they could not enter into the covenant pero ellos no podían ser partícipes o entrar en el pacto because they weren't born in the house porque ellos no nacieron en la and they weren't casa. purchased according to the requirements here. Y de acuerdo a los requisitos aquí, ellos no habían sido como comprados. Their covenant was a covenant that was establishing El pacto de ellos era un pacto que estaba estableciendo servitude, basically. más que todo como la servidumbre o que ellos le sirvieran a ellos. They didn't meet the requirements of entering into the covenant of circumcision. Ellos no cumplían como todos los requisitos para formar parte del pacto de circuncisión. But because they made a covenant with Israel, Pero por causa de que ellos habían hecho un pacto con los israelitas, God had to support them in that covenant. el Señor tenía que apoyarlos a ellos en ese pacto. That doesn't mean they couldn't develop faith in God. Ahora, eso no quiere decir que ellos no podían desarrollar fe en el Señor. Doesn't mean they couldn't develop a relationship with Him. Eso no quiere decir que ellos nunca pudieron desarrollar una relación con el Señor. But they weren't able to enter into the covenant of Israel. Pero ellos no podían ser partícipes o entrar en el pacto que le correspondía a Israel en este Didn't caso. exclude them from gaining eternal life by faith. Esto no los excluye de que ellos pudieron ganar la vida eterna a través de la fe, Because that's established through a promise. porque eso es establecido por una promesa. Righteousness is given based on faith, not by obedience to the law. La justicia es establecida por la fe y no por obedecer la ley. See the point? ¿Puede ver el punto? Yes. Okay, Está bien. so Entonces, 15 through 21. del 15 al 21. Ay. Del 15 al 21. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y a Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de mí. Pero Dios dijo: no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, y he aquí yo bendeciré y le haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Engendraré a 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. So, Entonces, this is an important section that we're not going to go into too deep because we have to deal with this when we get further on in the Mosaic covenant. esta es una sección muy importante que debemos de estudiar.
Sin embargo, no vamos a entrar en muchos detalles porque vamos a regresar a esta sección cuando estemos viendo el pacto mosaico. What we want to see is that God is telling Abraham that Sarah is going to be the mother of his descendant or of his descendants. Y aquí lo importante es que notemos que Dios le está diciendo, es Sara la que va a ser la madre de tus descendencias. He tells him that his name is going to be Isaac, Y le dice que el nombre de ese hijo va a ser Isaac. kind of making fun, Y como que se están divirtiendo aquí, como que se ríen. because Isaac means he laughs. Porque Isaac significa el que ríe. Abraham is kind of, Y Abraham yeah, está, right. y Abraham está así como, sí, ¿cómo no? Okay, I'm 100. Yeah, okay. Bueno, ajá, sí, le voy a creer, ajá. Let's make this easy. Let's just have Ishmael be the son. Mira, vamos a hacerlo fácil mejor. Dejemos que Ismael resuelva el problema aquí, I don't have to worry so much then, para que así no me tenga que preocupar tanto yo. because I'm 100, Porque yo tengo 100 ya, she's 90. ella tiene 90, It's a lot of work. como que hay mucho trabajo I'm ahí. not sure. No estoy tan seguro. And Abram laughs, as it says, Y como dice ahí, Abraham Within se him. rió. Dentro de él se rió. and God is saying essentially, Y de forma esencial Dios le dice, you can laugh all you want, usted puede reír todo lo que and quiera, I'm going to remind you every day pero yo le voy a recordar a usted todos los días his name is going to be, que su nombre va a ser he laughs. el que ríe. Isaac, Do not doubt nunca dude what I'm going to do. de lo que yo voy a hacer. Even though it seems impossible, Aun cuando se ve imposible, I will fulfill my word. yo voy a cumplir mi palabra. God's kind of joking with him. Aquí como que Dios está como bromeando con él, Right. ¿verdad? He's almost being funny here. Aquí vemos a un Dios que está haciendo hasta chistoso. Because Abraham was laughing in his heart. Porque en su corazón, ahí dice, Abraham se estaba riendo. Funny. Ah, qué gracioso I'm going to esto. do him better. Lo voy a hacer mejor. Your son is going to be named. He laughs. Entonces es como que el Señor está diciendo y le dice, bueno, voy a poner esto mejor. Le voy a poner a su hijo el que se ríe. Do you see the idea? Pero ¿pueden ustedes ver la idea de lo que pasa aquí? Sí. A very serious time. Un tiempo bastante serio aquí. But the Lord is being very interesting. Pero el Señor está siendo muy interesante aquí. Sí. The part that we need to remember in the future La parte que vamos a necesitar recordar en el futuro is Isaac. I will establish my covenant with him, es Isaac. Estableceré mi pacto con él. with an everlasting covenant for his descendants after him. Pacto perpetuo para su descendencia después de él. My covenant I will establish with Isaac in verse 21. En el versículo 21 dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. And he will be born in about a year. Y él nacerá y estará aquí más o menos dentro de un año. We're going to refer to these three verses later on, Y cuando miremos más adelante estos versículos, but I'm pointing it out now los que les estoy diciendo ahorita, que se los estoy apuntando ahorita, so that we can remember why we're going back. y quiero que ustedes lo recuerden cuando volvamos a esta porción de las Escrituras más adelante. 22 through 27. Ahora del 22 al 27. Cuando terminó de hablar con él, ascendió Dios dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a un extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.
So they cut the covenant. Entonces ellos cortaron el pacto. Everybody was circumcised. Todos fueron circuncidados. Ismael, Ismael, Abraham, Abraham all the y servants, todos los siervos, all those born, todos los que habían nacido en la casa, and then it was done. y ahí fue hecho el pacto. Any questions about this particular covenant? ¿Alguna pregunta acerca de este pacto en particular? ¿Sí o no? Myron? Myron y Ignata. No, primero un comentario, es interesante cómo, First a comment. cómo se presenta a Dios como el Todopoderoso. First of all, it's very interesting how God presents himself as God Almighty. ¿Sí? Y después le dice del milagro a And then he tells Abraham the miracle that was going to be done. Ver también que Abraham, su fe no es por milagros, And we see that Abraham's faith, it's not because of miracles that the Lord can do. Sí, exacto. porque hasta ese momento no registra como muchos milagros, como la cantidad de milagros que Dios hizo con Abraham. Because until that point, it's not a place in the scriptures where it says like this was the amount of miracles that was done Exactly. from God to Abraham. Era como algo genuino. It was una amistad more genuina. a genuine relationship, friendship between each other. Exacto. Exacto. Y otra pregunta sobre la circuncisión. Another question about No sé circumcision. si es por falta de contexto de calendario judío, I don't know if it's because of lack of information of the Jewish calendar, pero but Jesús lo mencionó Jesus mentioned it en Juan 7:22. in John 7:22, something like that. Do you want to circumcise yourself? So, Gabriel? Ay, no. Y dice que estaban circuncidando en el día de reposo. And it says that they were making circumcision on the Sabbath day. Pero el día de reposo es el 7 But the Sabbath day, it's the 7th. y la circuncisión es el 8. And the circumcision must have been done on the 8th. 8th day of the child's birth. 8 days after they were born. 8 días después de que habían nacido los niños. So when the child turned 8 days, Entonces, cuando el niño cumplía 8 años de nacido, that's when they were circumcised. ahí es cuando debían de ser circuncidados. So if they were born on a Wednesday, they'd be circumcised the next Thursday. Entonces, si nacían un miércoles, el siguiente jueves tenían que estar siendo circuncidados ellos. Whenever the child turned 8, circumcision. Entonces, cuando el niño ya tenía 8 días de nacido, circuncidado. Your first comment, Ahora, su primer comentario it's worthy to note vale la pena como notarlo y prestarle atención. that while Abraham searched and sought the Lord without any miracles and believed in him with his whole heart, soul, mind, and strength, Que mientras vemos a Abraham creyendo en el Señor sin que él haya hecho un milagro delante de él o haya hecho señales o maravillas, y vemos a Abraham entregándose a él con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. that's what Myron has noted for us. Eso fue lo que Myron notó para que nosotros también viésemos. We can see that Abraham's children, Israel, Podemos ver que el hijo de Abraham, el hijo de él, Israel, had sign after sign after sign in Egypt. vemos que después, o sea, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, ellos sí vieron señal tras señal, tras señal, tras señal The de parte Red del Sea Señor. parted, El mar rojo se partió enfrente de angels ellos. leading the way, Ángeles guiaban sus caminos. angels protecting their behind, Ángeles que estaban detrás de ellos bread protegiéndolos. from heaven, El pan que caía del cielo. water from rocks, Agua que salía de piedras. but no faith. Pero no había ninguna fe en ellos. Do you see the contrast? Entonces pueden ver el contraste.
de ambos escenarios. between what a relationship El according to contraste truth and love will establish de una relación establecido por fe y amor versus religion in the world. versus o contrario a lo que es el mundo y la religión. See the point? ¿Pueden ver el punto? Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob. Jacob. God wasn't even going to remember him. Ni siquiera Dios les iba a recordar The a Israelites ellos. cried out. Y los israelitas, Who are ellos these people? clamaron al Señor y Dios dijo, ¿quién es esta gente que está clamando a There's a mí? lot of yelling going on. What's going Hay on here? mucho grito ahí afuera. There's a lot of ¿Qué noise será? happening. Hay mucho ruido que me está llegando. ¿Qué estará What's going pasando? on down on the earth? I hear a lot of crying and ¿Qué weeping. estará pasando allá en la tierra? ¿Qué están llorando y gritando allá? Do you understand? ¿Entienden? The father was not attracted to these people. El padre no se sentía atraído a este pueblo There was no faith. porque no existía fe en ellos. There was no relationship. No existía ninguna relación entre ellos y el Señor. They were not searching for Abraham's God. Ellos no estaban buscando al Dios de Abraham. They were not seeking for Isaac and Jacob's God. Ellos no estaban buscando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. They were just yelling and screaming and Solo complaining all the time. estaban gritando y quejándose todo el tiempo. Who are those people? ¿Quiénes son esa gente? They're Abraham's kids. Ah, son los hijos de Abraham. Now I remember Abraham, Isaac, and Jacob, Ah, ahora me recuerdo a Abraham, Isaac and y the promise Jacob. I made to him about his descendants. La promesa que les hice a ellos acerca de su descendencia. Okay, Está bien. let's go to work. Vamos a trabajar. You understand? ¿Pueden entender? God was not attracted to them. Dios no se sentía atraído por el pueblo de Israel. See or no? Everything he did for them Todo lo que el Señor hizo por el pueblo de Israel, was based on his love for Abraham, Fue- Isaac, and Jacob. basado en su amor, en el amor que él le tenía a Abraham, Isaac y Jacob. They weren't even circumcised. Ni siquiera estaban circuncidados. They didn't enter into even the same covenant, Ni siquiera fueron partícipes y entraron en el mismo pacto. and they had no faith. Y no tenían ninguna fe ellos. So why would they bother? Entonces, ¿para qué se iba a molestar él en hacer algo? You understand? ¿Pueden entender? Because who is the Lord looking for? Porque ¿a quién anda buscando el Señor? Who is attracting him? ¿Qué tipo de personas están atrayendo o atraen al Señor? Who knows the verse? ¿Quién conoce este versículo que habla esto? Yes. Second Second Chronicles Chronicles 16:9. 16:9. The eyes of the Lord Los ojos del Señor look to and fro across the whole earth. buscan por toda la faz de la tierra. To what? ¿El qué? ¿Cómo? Aquellos cuyo corazón me pertenece. Those who their hearts belong to the Lord. Yes, those whose hearts are completely for the Lord. Aquellos que sus corazones sean completamente para el Señor. Exactly. Exactamente. That's who he's searching for. A ellos es a quienes está buscando el Señor. Now you know why he was attracted to Noah, Ahora usted puede saber por qué él se sentía atraído por Noé, Enoch, por Enoch, Abram, por Abraham, Melchizedek, Melquisedec, Jethro, Jethro, Job. Job. None of them were Jews. Ninguno de ellos era judío, They were just men solo fueron hombres that were after the heart of the Lord. que estaban detrás del corazón del Señor, que estaban buscando el corazón del Señor. Do you see the point? ¿Pueden ver el punto? Dacia? Entonces, So, el amor es una decisión. love is a decision, right? Sí. Because Abraham Abraham decidió amar al Señor en cuanto escuchó la voz del Señor. decided to love the Lord when he listened to God's voice and he obeyed. Quiero amar
más. It's like, I want to love the Lord. He loved the Lord before that. Y antes de eso, él ya amaba al Señor. That's why God spoke to him. Y es por esa razón que Dios le habló a él. Y entonces, So, realmente uno no está en una relación verdadera con el Señor. so we are really not in a real relationship with Al the menos yo Father. así me siento. Because at least I feel like this. Porque Because creo que I believe solo es como que se cruza en mi mente una relación con el Señor. it's just like a thought in my mind that I can have a relationship with the Lord. Or it's like something that I imagine and a vision that I have. Pero no he entrado en él. But it's not really like I have come into a relationship with Him. Remember, Recuerden what did we find out about Noah and Abraham? que encontramos acerca de Noé y de Abraham. ¿Qué They were not descubrimos? baby Christians. Que ellos no eran cristianos bebés, Their relationship was developed. sino que la relación de ellos ya había sido desarrollada, estaba madura. They had been seeking the Lord for a long time. Porque ellos habían estado buscando al Señor por mucho tiempo ya. They had a relationship where they could hear the voice of the Lord. Ellos tenían y habían alcanzado una relación donde ya podían escuchar al Señor. How many people do you know that can Hablando. hear the voice of the Lord? ¿Cuántas personas conocen ustedes que pueden escuchar la voz del Señor? Thousands? ¿Miles? Millions? ¿Millones? Not too many, No muchas, ¿verdad? right? It's because that sensitivity or that relationship Y es porque esa sensibilidad o ese tipo de relación has to be grown. tiene que crecer. Relationships are a living thing, they grow. Las relaciones son algo que tienen vida, son vivientes y necesitan crecer. I know husbands and wives, Yo sé que las esposas y los esposos they can have conversations pueden tener conversaciones and they don't know anything that the other one said. y tal vez no saben o no tienen ni idea de lo que el otro le está diciendo. They're both talking into the air. Los dos están hablando como en el aire. Their relationship hasn't even developed enough to actually have a relationship with each other. Entonces la relación de ellos ni siquiera ha crecido, se ha desarrollado al punto que puedan tener una relación el uno con el otro. They're saying the words, Ellos están diciendo las palabras, but where's the heart? pero ¿dónde está el corazón del otro? Where's the desire to really understand the soul of the other person? ¿Dónde está el deseo real y genuino de querer entender la intención de la otra persona? You see the point? ¿Pueden ver el punto? A real relationship Una relación real y verdadera requires necesita connection. una conexión. heart to heart. Una conexión de un corazón a otro corazón. We have to remember Y debemos de recordar the vast majority que la gran mayoría of those who are born again de aquellos que nacen de nuevo are little. son pequeños. We've got a couple of 3 and 4 and 5-year-olds running around today. Hoy tenemos a niños de 3, 4, 5 años corriendo por ahí hoy. What kind of relationship can they have with you? ¿Qué tipo de relación esos niños a esa edad pueden tener con usted? Not much. No una gran relación, Where's the ¿verdad? water? ¿Dónde está el I agua? have to use the bathroom. Tengo que ir al baño. When are we going to eat? ¿Cuándo vamos a When comer? can I have a churro? ¿Cuándo puedo agarrar un churro? I don't want to go to bed. No me quiero ir a dormir. I don't want to get up. No me quiero levantar. I don't want to do the chores. No quiero hacer las tareas, los oficios de la casa. Everything in their life Entonces todo en sus vidas is a life that's self-absorbed. es como que nos absorbe la vida. It's all about them. Porque todo se trata de ellos. But a real relation Pero una relación real is about each other. se trata de el uno y del otro. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So when the Lord spoke to Abraham, Entonces cuando el Señor le habló a Abraham, they had a connection already. ellos ya tenían una conexión. Yes, Father. Sí, Padre. God spoke to Noah.
el Señor le habló a Noé There was no great precursor to this conversation. y no había un gran precursor o alguien que iniciara la conversación antes. No, I'm going to destroy the world. Noé, yo voy a destruir al mundo. Go build a boat. Vaya y construye un arca. This big, this high, this wide. Que sea así de gran, así de larga, así de alta, así de ancha. It isn't like Noah and God just met. No es como que era la primera vez que se acababan de conocer Noé y Dios. You understand? ¿Pueden entender la idea? These men were already developed in the Lord. Sino que realmente vemos que estos hombres ya habían desarrollado una relación con el Señor desde antes. And so, yes, our relationships are limited with Him. Entonces sí, nuestras relaciones hoy por hoy están limitadas en el Señor. Those 3 and 4-year-olds, Así como aquellos niños de 3, 4, 5 años. they're still learning to hear your voice. Ellos todavía están aprendiendo a escuchar su voz como padres. They hear the words, Ellos pueden escuchar sus palabras salir, but they don't understand what you pero want, ellos no entienden lo que ustedes le están diciendo and they don't obey. y no le obedecen. See or no? What's the common denominator between Noah and Abraham? Entonces, ¿cuál es el denominador en común o ese factor en común que tiene tanto Noé como Abraham? Listen Que ellos escuchaban and obey. y obedecían. It's not babies, No estamos hablando de bebés not en la fe. 3-year-olds, No estamos hablando de niños de 3 años not aquí. 12-year-olds. Ni siquiera de niños de 12 años. We're still working on that, right? Y nosotros seguimos trabajando ahí, ¿verdad? And that's okay. Y eso está bien. All of these people entered into the covenant of Abraham Todas estas personas entraron y fueron partícipes del pacto de Abraham. because they knew Abraham. Porque ellos conocían a Abraham They were with y Abraham. estaban con They Abraham trusted y Abraham. confiaban en Abraham. They entered through his faith. Entonces ellos entraron al pacto a través de la fe de él. It's the same with us and Jesus. Y es lo mismo hoy por hoy con nosotros y Jesús. We're being included into his family. Nosotros estamos siendo incluidos en la familia de él. Look at us. Mírenos, We're a mess. somos un desastre, We're chaos. somos un caos total. We're being included into his family, Pero aún así estamos siendo incluidos en su familia, into his faith, a su fe, into his relationship with the a Father. su relación con el Padre. We're included into it Estamos siendo incluidos a ello because of him. por causa de Jesús, por And that's causa de okay. él. Y eso está bien, It's okay. eso está bien. That's the point. Ese es el punto aquí. In the future, En el futuro, we can grow up, nosotros vamos a poder crecer, be included in the relationship with a God, or other people can be included in a relationship with God through you. alguien puede ser incluido en la relación que usted tiene con el Padre por causa suya. But the point is, it all began with the covenant Jesus has with the Father. Pero el punto es que todo empieza por ese pacto que Jesús tenía con el Padre. He's always the source. Entonces, Él siempre es la fuente. He is the door. Él es siempre la puerta para nosotros.